Buenos días a todos. Hermosa congregación, definitivamente. Hacía un tiempo que no venía y tremendo. Se ve mucha paz y mucha unión y mucho amor. Bueno, el tema de esta enseñanza es el orgullo y se llama ¿Orgulloso yo? Entonces, hace unos años iba yo en uno de los trancones de Bogotá y tenía la Biblia al lado, y entonces yo iba manejando y yo dije, pues voy a hacer algo. Cuando haya trancón voy a leer unos versículos. Entonces llegaba el trancón, cogí la Biblia y empecé a leer. Y entonces ahí un versículo que dice, Dios ama a los humildes, pero a los orgullosos mira de lejos. Entonces yo dije, no, tremenda esa gente orgullosa, así es terrible. Y seguí manejando más adelante unas cuadras y otra vez abrí la Biblia y otro versículo sobre el orgullo. Entonces yo dije, Señor, ¿no me querrás decir algo que yo soy orgulloso? No pienso que por ahí es el tema. Y seguí andando otras cuadras manejando y otra vez abrí la Biblia y otra vez otro tema del orgullo. Entonces el Señor también tiene formas de decirle a uno que uno tiene que ponerle cuidado a esas áreas. Definición del orgullo. Según la Real Academia de la Lengua, hay como dos definiciones importantes. Una primera definición dice que es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida. Hay una segunda definición del orgullo que dice que es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar un sentimiento de superioridad. Entonces, hay un orgullo saludable que es una sana autoestima, una confianza en uno mismo, una autoaceptación y un deseo de un crecimiento personal. Pero también hay un orgullo que es negativo o soberbio. Se dice que Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, mencionaba que hay 3 caminos que conducen a la santidad. El primero es la humildad, el segundo, la humildad, y el tercero, la humildad. Entonces, observamos cómo la humildad es muy importante en nuestro crecimiento espiritual. Y el orgullo lo encontramos desde el comienzo de la Biblia, está presente desde Génesis, ¿verdad? Cuando la serpiente promete a Eva que si come del fruto prohibido, será como Dios. Entonces, en Génesis 3:5 vemos, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:5. Esta promesa pues apeló al deseo de Eva de ser más de lo que Dios había destinado que fuera, de ir un grado más arriba. Entonces, este orgullo inicia con la desobediencia de Adán y Eva, y vemos cómo el orgullo tiene unas consecuencias en nuestra vida. Dice la Biblia respecto al de la humildad, lo podemos ver en el Salmo 138:6, podemos mirarlo también en la palabra, Salmo 138:6, que dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, ¿no es curioso que cuando somos orgullosos queremos crecer, queremos ser más altos? Pero lo que hace Dios es que nos ve más pequeños y nos mira más de lejos. Entonces, a veces lo queremos lograr algo ante los hombres, pero ante los ojos de Dios logramos que Él nos vea es más pequeños. Cuando somos altivos, realmente estamos confiando en nosotros mismos, estamos confiando en nuestros caballos, en nuestros corceles, en nuestros caballos de guerra. Vamos a ver eso más adelante. No sé de alguien que haya escrito un libro que diga ¿cómo llegué a ser tan supremamente orgulloso? 10 pasos para ser tan orgulloso como yo, tan humilde como yo, perdón. Porque al final que haya escrito el libro, pues ya no habrá
ni una traza de humildad en este escritor. Escuché una vez un argentino que dijo: yo soy muy humilde. Es más, soy el más grande entre los humildes. El único que puede decir que es humilde, siéndolo, sin dejar de serlo y animándolos a que seamos como Él, es Jesús. Él dice en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es ligero y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Jesús nos llama a que le busquemos y Él nos promete que cuando lo busquemos, Él nos dará descanso. Debemos aceptar su enseñanza y aprender de Él, que Él es paciente y humilde y su enseñanza es agradable y es fácil de llevar. ¿Qué nos dice Dios acerca del orgullo y la humildad? El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Proverbios 29, 23. Proverbios 18, 12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Me acuerdo de la selección Colombia Mundial 1994. Nosotros ya pensábamos que teníamos la copa. Ya dijimos, vamos a jugar esos partidos de trámite, pero ya la copa es nuestra. Entonces todos sabemos el resultado que tuvo la selección Colombia en el 94 en Estados Unidos. Dice la palabra que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. O sea, al que es humilde, Dios le da gracia. Dios no pasó por alto el orgullo, no deja de reconocer y de premiar la humildad. Dice Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es una promesa que Dios nos da. Dios nos dice, humíllense delante mío y yo me encargaré de exaltarlos. Yo me encargaré de ponernos en alto. No ustedes mismos, yo lo haré. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo de humildad. Jesús renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió como morían los criminales. No le importó que iba a ser señalado como un criminal más. Dice Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no se impuso a los demás, ni usó su poder para someter a la gente a la fuerza. Por el contrario, Él sirvió a otros, acercándonos al reino de Dios. A tal grado fue su humildad que estuvo dispuesto a morir en la cruz para abrirnos un camino al Padre, acercando el reino de los cielos a nuestras vidas. Juan el Bautista declaró: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En la nueva traducción, en Juan 3:30 lo encontramos. En la nueva traducción viviente dice Juan 3:30, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Juan reconocía que su propósito era exaltar a Cristo, pero que para hacerlo era necesario que Él menguara. Era necesario, no podía hacer las dos cosas al tiempo. No podía exaltar al Cristo, hacia Cristo, y Él seguir ocupando el primer lugar. Eso mismo también Dios quiere que se aplique a nuestras vidas, que nosotros menguemos, que no estemos tan llenos de nosotros mismos para que haya campo, para que Dios esté en nosotros obrando.
El orgullo puede filtrarse en nuestras vidas de diversas formas, muy sutiles algunas de ellas. Vamos a ver algunos indicadores de orgullo. Les animo a que evaluemos honestamente si estas características están en nuestras vidas presentes. No es necesario que levantemos la mano, no es necesario, simplemente pensemos en cuál de ellas podemos estar cayendo. Por ejemplo, asumir que sabemos algo cuando alguien nos está enseñando. Entonces, cuando alguien empieza a enseñarnos, pensamos que ese tema ya lo sabemos y decimos, no creo que de pronto me pueda enseñar nada nuevo. Hablar mucho de nosotros mismos, de nuestros logros, de nuestra educación, de nuestros títulos. La Biblia dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Santiago 1:19. También cuando nos cuesta admitir errores y pedir ayuda. Mi primer trabajo fue como vendedor de Biblias. Y yo vendía Biblias de puerta en puerta. Y vendía una Biblia que se llamaba la Biblia Guadalupana. Nosotros la dejábamos en la casa, alquilábamos un carro y dejábamos la Biblia en cada casa. Y le decíamos, dejamos la Biblia para que ustedes la miren, evalúenla, revísenla, y al otro día nosotros la vendíamos. Sin embargo, yo no era buen vendedor. Yo no era buen vendedor y no conocía la Biblia, no conocía la palabra. Yo hablaba de la Biblia, pero como libro. O sea, yo decía, mire, tiene borde dorado, no se desempasta. La cogía con una página y le hacía así, no se te va a caer. Entonces yo no era buen vendedor. Sin embargo, yo no pedí ayuda. Yo estaba en la universidad estudiando y yo no pedí ayuda porque no me iba muy bien. O sea, andaba como raspando económicamente. Y hasta que un día dije, voy a comentar que sí, que necesito ayuda, que alguien me dé la mano. Y entonces le comenté a una compañera de estudios, una amiga, que si sabía de algún trabajo que me gustaría trabajar. A los 15 días ya estaba trabajando en una empresa buena. Entonces, a veces, eso también es orgullo. Cuando alguien quiere ayudarnos y nosotros pensamos que no es necesario, que nosotros podemos solos. También hay orgullo cuando vemos las sugerencias u otras críticas constructivas u honestas y las sentimos como ataques personales que cuestionan nuestra superioridad. Hay una pregunta que es interesante cuando tengamos una diferencia, poder llegar a preguntar, ¿qué te gustaría que yo cambie? Eso ayuda mucho en una relación y desarma cualquier conflicto que haya. También porque nos aferramos a tener la última palabra en las discusiones. Entonces, es mejor conservar una relación que ganar una discusión. También tendemos a exaltar nuestros éxitos y cualidades buscando constantemente la admiración de otros. Ya que hay algo que a veces nos ocurre y no nos damos cuenta. Estamos en una conversación, alguien está hablando de algún tema en particular y tendemos a decir, a mí me pasó lo mismo, yo tal cosa, mi hermano, o sea, siempre, aunque a veces lo hacemos sin darnos cuenta, atraemos la atención sobre nosotros inmediatamente, aunque la otra persona está hablando de su experiencia, pero a veces como que no nos permitimos que él la comparta, sino que nosotros queremos traer la atención hacia nosotros. La próxima vez que le pase o que nos pase, acordémonos que ese también es puede ser una manifestación de orgullo. También no estar dispuestos a someternos a la autoridad, ¿verdad? En el trabajo, en la iglesia, en el tráfico. Aquí encontramos el conocido comentario, usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? También justificar nuestro pecado en lugar de admitirlo. Eso también es un indicador de orgullo. Y tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios. Ese también es un indicador de orgullo. Y lo que mencionaba, que confiamos en nuestra sabiduría, en nuestra educación, en nuestra apariencia física para lograr las cosas, en cambio de pedirle a Dios ayuda. El orgullo es como el mal aliento.
Todos saben quién lo tiene, excepto la persona que lo padece. Entonces, ese es un tema. Dice el Salmo 19:12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, nosotros podemos estar cayendo en un error mes tras mes, año tras año, no darnos cuenta. ¿Cómo podemos entender los pecados escondidos en nuestros corazones? Le podemos pedir a Dios que nos revele, le podemos pedir a Dios que nos muestre en qué estamos fallando. Generalmente no pedimos perdón a Dios por el orgullo. Parecería ser que no está en nuestra lista de pecados, como que no nos damos cuenta. Nos damos cuenta de otro, uy, yo como que dije algo que no debía, ¿sí? Como que debía haber hecho algo correcto y no lo hice. Como que un comentario que hice de pronto ofendió algo, pero en tema de orgullo pienso que es más difícil para nosotros darnos cuenta de ese pecado. Ahora, vamos a ver unas formas en que podemos vivir en humildad o con menos orgullo, porque el tema no es si somos orgullosos o no, sino cómo vamos a luchar para poder ser más como el Señor quiere. Dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, reconozcamos nuestra profunda necesidad de Dios. Al reconocer nuestra profunda necesidad de Dios, nos damos cuenta de realmente quiénes somos nosotros y quién es Dios. Nos damos cuenta de su santidad, nos damos cuenta de su grandeza. Adoremos a Dios cada día. Mientras Dios sea más exaltado en nuestro corazón, más humildad brotará del mismo. Tengamos tiempos donde adoramos a Dios. No dejemos de orar. No permitamos que en nuestra vida empiece a escasear la oración, porque cuando esto ocurre refleja que hay una victoria del orgullo, porque estamos pensando que nosotros mismos podemos, pues ¿para qué oramos a la hora del té? Yo puedo. Y nos empezamos a compartir como si fuéramos independientes de Dios. Meditemos en la palabra e intercedamos también por nuestros hermanos. Esto también nos ayuda a estar enfocados no solo en nosotros, sino también en las necesidades de los demás. Dice la Biblia en el Salmo 1, versículos del 1 al 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Agradezcamos mucho, no nos comparemos con los demás, sino celebremos el éxito de los demás. Sirvamos a los demás, mientras que el orgullo actúa con rivalidad, porque en el fondo hay como una rivalidad muchas veces. La humildad se traduce en servicio. Reconsideremos nuestros pensamientos, dice Filipenses 4 al 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo anterior se cultiva en el tiempo personal que nosotros tenemos con Dios. Allí se cultiva todo esto. No dejemos de buscarle diariamente, fijemos un lugar y una hora donde podamos tener quietud. La mayoría lo hacemos en la mañana, temprano, porque hay mil distracciones, pero algunas personas por temas de horario, de trabajo, de pronto en la tarde o en la noche, pero sí tengamos ese tiempo para buscar al Señor, para buscar a Dios. Entonces, oremos para que el Señor nos ayude en esta lucha contra nosotros mismos. Muchas veces somos nosotros mismos los que queremos enaltecernos de una o de otra forma, pero estemos tranquilos, que Dios dice que nos humillemos delante de Él y Él se encargará de enaltecernos, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo,
Te damos gracias por tu palabra, que es útil, Señor, que nos enseña, también nos corrige, nos redarguye, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día a caminar contigo. Coloca en nuestro corazón un corazón que anhele tu presencia cada día, que anhele conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos también a estar pendientes en indicadores de orgullo que hay en nuestra vida. Señor, crea un corazón para ti, Señor. Un corazón que te ame, Señor, que te alabe, Señor, que te busque, Señor. Lleva toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Enamóranos cada día más de ti, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias.